Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este séptimo día de la novena al Espíritu Santo, vamos a meditar con la ayuda de Dios en el don de consejo. Y lo vamos a hacer en dos partes. En la primera profundizaremos en qué consiste este don y cuáles son los efectos en nuestra alma. Y en la segunda parte veremos qué medios debemos fomentar, practicar, para que ese don crezca en nosotros. Lo primero que hemos de decir es que el don de consejo es un don del Espíritu Santo que viene a perfeccionar la virtud de la prudencia. ¿En qué consiste la virtud de la prudencia? La virtud de la prudencia es aquella virtud de carácter práctico que nos dispone a elegir en cada momento los medios más adecuados para alcanzar un fin concreto. Pues bien, con el padre Antonio Rollo Marín podemos definir el don de consejo como aquel hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural, es decir, en orden a la vida eterna. Como vemos, si bien en sustancia este don de consejo coincide con la virtud de la prudencia, se distingue precisamente por esa prontitud al decidir, como si el alma en gracia se dejara llevar por un instinto sobrenatural. Es una decisión que se toma no al modo discursivo, pensando, reflexionando, sino al modo divino. Dios le habla al alma y le hace ver qué es lo que tiene que hacer en aquella cosa concreta, en aquel momento determinado. Precisamente en los santos evangelios tenemos varios ejemplos de la actuación de este don del Espíritu Santo, como cuando el Señor guarda silencio ante Herodes, o en la respuesta que el mismo Señor da para salvar a la mujer adúltera, o para confundir a los que le preguntaron si había que pagar el tributo al César. En definitiva, este don nos es sumamente necesario para no errar en el camino hacia la vida eterna, sobre todo en casos repentinos, imprevistos, difíciles de resolver, que requieren una solución ultra rápida, puesto que nos estamos jugando la vida eterna. El pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. Pues bien, en esas situaciones viene el auxilio del Espíritu Santo a ayudarnos a tomar la decisión más conveniente para nuestra salvación. Y no es que tengamos que rechazar la reflexión de nuestra razón a la hora de tomar decisiones, pero muchas veces es difícil conciliar, por ejemplo, la suavidad con la firmeza, la necesidad de guardar un secreto sin faltar a la verdad, conciliar la vida interior con el apostolado, o el ser cariñoso y afectivo con la castidad más exquisita, o, como nos dice el Señor, ser prudentes como serpientes y a la vez sencillos como palomas. Pues bien, muchas veces en circunstancias cotidianas, la luz del Espíritu Santo, este don de consejo, viene repentinamente a iluminar el alma en gracia, el alma del justo, aquel que quiere ser dócil a la voz de Dios, y en un instante se toman decisiones que uno personalmente nunca hubiera pensado ni hubiera decidido. Este don de consejo nos es muy necesario
porque a lo largo de nuestro día, de nuestra vida, se presentan múltiples ocasiones muy diferentes en que hay que tomar decisiones rectas según el querer de Dios. Y es un don que les es sumamente necesario a aquellas personas que tienen funciones de gobierno o dirigen espiritualmente a las almas o tienen algún cargo en servicio de los demás. Tenemos, por ejemplo, el caso de Santa Juana de Arco, que sin poseer el arte militar trazó planos y dirigió operaciones que pasmaron de admiración a los más expertos capitanes, que veían infinitamente superada su prudencia militar por aquella pobre mujer. Por eso hemos de pedir ese don de consejo para nosotros, pero también muy especialmente por los sacerdotes, por nuestro director espiritual. Si estamos sometidos a la obediencia religiosa, pues para que el Espíritu Santo ilumine a nuestro superior. Y hemos de pedir al Señor para que también asista con este don de consejo a los obispos, al Papa, para que guíen a la Iglesia hacia la verdad que Cristo nos ha venido a traer. Tantas veces en este mundo, pues los obispos, el Papa, están tentados de quedar bien con lo políticamente correcto, de quedar bien con lo mundano, pues que el Espíritu Santo les ilumine para que en cada circunstancia sepan actuar y decir las palabras según el querer de Dios. Viene a propósito en recordar aquí una cosa que el obispo que me ordenó dijo en la misa de la ordenación sacerdotal. Dijo que la Iglesia es una conspiración. Sí, una conspiración. ¿En qué sentido? Conspiración viene de co-inspirar, cooperar a una inspiración. Y es el Espíritu Santo el que guía las almas y el que guía a la Iglesia y el que inspira en las almas a todos los fieles, pero de manera especial a la jerarquía, y quiere de cada uno de nosotros que seamos instrumentos de su gracia para la salvación de las almas. Y en ese sentido, todos estamos llamados a cooperar en esta inspiración del Espíritu Santo, y por eso, de alguna manera, la Iglesia, podemos decir, es una conspiración, y todos estamos llamados a conspirar por el bien. Todos estamos llamados a trabajar en esta empresa del bien, para que, como decía Santa Teresa de Calcuta, si tú y yo somos buenos, si tú y yo trabajamos por el bien, hay un poquito menos de mal en el mundo. Muchas veces a los católicos lo que nos sobra es sofá y televisión, y nos falta compromiso con Jesucristo y con su Iglesia en la tarea de la salvación de las almas. Pensemos esto seriamente, reflexionémoslo, hagamos examen de conciencia y veamos en qué nosotros, ayudados de la inspiración del Espíritu Santo, podemos trabajar por la conversión de las personas que están cerca de mí, para que conozcan al Señor y para que, conociéndolo y amándole, se salven. Bien, queridos hermanos, en esto consiste el don de consejo, en esa inspiración del Espíritu Santo para que el alma en gracia juzgue rectamente en cada caso particular, atención, casos particulares, en los que conviene tomar una decisión para dirigirnos hacia la vida eterna, hacia nuestro fin último sobrenatural. Muchos efectos buenos trae a nuestra alma este don. Nos preserva del peligro de una falsa conciencia, sobre todo en aquellas personas que tienen más conocimientos, más estudio, más ciencia teológica y moral. ¿Por qué nos preserva de un peligro de falsa conciencia? Bueno, pues porque muchas veces, engañados precisamente por esos conocimientos que tenemos, podemos llegar a confundir la luz con las tinieblas, porque nos dejamos llevar por una pasión o por un capricho que sabemos disfrazar o vestir
de motivo ordenado o de motivo sobrenatural. También este don, como ya hemos dicho, pues nos resuelve con una seguridad y un acierto infalibles multitud de situaciones difíciles e imprevistas en que hemos de tomar decisiones en milésimas de segundo. Y esto, queridos hermanos, no es algo que se pueda comprar o se pueda adquirir con la práctica, sino que hay que tener un alma limpia, vivir en ese recogimiento interior para que cuando vengan esas ocasiones podamos escuchar la voz del Señor y podamos seguir la inspiración del Santo Espíritu. Y hay un último efecto que llama poderosamente la atención, que es que este don aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. Leamos lo que nos dice el padre Antonio Rollo Marín a este respecto. Dice el sabio dominico: he aquí un efecto admirable, que a primera vista parece ser incompatible con el don de consejo, y que sin embargo es una de sus consecuencias más inevitables y espontáneas. El alma, gobernada directamente por el Espíritu Santo, parece que no tendrá para nada obligación o necesidad de consultar sus cosas con los hombres. Y sin embargo, ocurre precisamente todo lo contrario. Nadie es tan dócil y sumiso, nadie tiene tan fuerte inclinación a pedir las luces de los legítimos representantes de Dios en la tierra, ya sean superiores, director espiritual, etc., como las almas sometidas a la acción del don de consejo. Y es porque el Espíritu Santo las impulsa a ello. Dios ha determinado que el hombre se rija y gobierne por los hombres. Y tenemos en la Sagrada Escritura multitud de ejemplos, como puede ser el caso de San Pablo, a quien el Señor le sale al encuentro en el camino de Damasco y sin embargo no le dice lo que tiene que hacer, porque se lo dirá a Ananías, que es ese instrumento que Dios ha elegido para que a San Pablo se le abran los ojos y reciba el bautismo. En este punto el testimonio que tenemos de Santa Teresa es tajante y expreso. Dice la santa: siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, me tornaba el mismo Señor a decir que le obedeciese, que obedeciese al confesor. En fin, este don nos previene contra dos vicios extremos en los que podemos caer, ya sea la precipitación en el obrar, siguiendo nuestros pensamientos y nuestras reflexiones de manera precipitada, sin pensar, sin analizar, sin detenernos. E igualmente nos previene del otro extremo, que sería la lentitud a la hora de tomar alguna decisión, llevados pues por la dejadez o por la negligencia. Vamos ahora en una segunda parte, brevemente, a enumerar y a explicar los medios que debemos emplear para fomentar este don y para disponer nuestra alma a que el Señor siga obrando en nosotros y siga inspirándonos esos juicios que hemos de tomar y hemos de decidir en esas acciones concretas de nuestra vida, en el día a día, para ir por el camino de la vida eterna. Y el primero de esos medios es el de la oración humilde. Reconocer nuestra ignorancia y reconocer que hemos de pedir luces del cielo. Señor, guíame por tus caminos. Señor, ayúdame. No permitas que me vaya por el camino torcido. Enderézame, Señor. La Sagrada Escritura, principalmente los Salmos, están llenos de oraciones de este tipo. Y ante la oración humilde, la misericordia de Dios no se puede resistir. Por eso es preciso invocar al Espíritu Santo por la mañana al levantarnos, pero también al comienzo de cada acción, sencillamente, con un movimiento breve del corazón, que
a la vez se convierte en un acto de amor. Y por supuesto, en los momentos más difíciles o peligrosos de nuestra vida. Señor, ayúdame, Señor, inspírame, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Una pequeña oración humilde, sencilla. Otro segundo medio es acostumbrarnos a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento, como decíamos hace un rato. Todas las diligencias humanas muchas veces resultarán insuficientes para obrar con prudencia. Ya hemos dicho que la prudencia es una virtud moral que nos ayuda a elegir los medios, pero muchas veces la virtud pues queda insuficiente. Pero también es verdad que a quien hace lo que puede, es decir, a quien piensa las cosas, las reflexiona, no se apresura, intenta madurar, a quien hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Cuando sea necesario, Dios actuará sin falta con el don de consejo en nuestra alma para suplir nuestra ignorancia y nuestra impotencia. Pero no tentemos a Dios esperando por medios divinos lo que podemos hacer por nuestros medios, ayudados de la gracia ordinaria, ¿se entiende? Es lo que siempre se ha enseñado, con ese refrán, con ese dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No puedo tentar a Dios esperando que Dios me dé algo que depende ordinariamente de mi actuar. Por eso es muy importante que antes de empezar el día, planeemos qué vamos a hacer en ese día. Nos organicemos, no dejemos las cosas a la improvisación. Y cuando tengamos que decidir grandes cosas, nos paremos a reflexionar maduramente. Y también, al llegar la noche, qué importante es hacer un examen de conciencia para ver en qué cosas estoy fallando, por qué estoy fallando, en qué ocasiones suelo caer más fácilmente. Todo esto dispondrá el alma de una manera natural para que cuando el Espíritu Santo en los momentos difíciles Él venga con una inspiración, le seamos dóciles. Un tercer medio sería atender al silencio interior donde Dios habla. Esto es muy importante en el mundo en que vivimos, porque vivimos en un mundo de mucho ruido, de mucha palabrería, de mucha imagen, de mucha música, y no podemos ser buenos cristianos si no conseguimos acallar, no solo exteriormente, sino luego interiormente en nuestro corazón todas esas voces, todo ese ruido, todo ese tumulto. Tenemos que trabajar para tener una vida interior más sosegada. Muchas veces nuestra imaginación está agitada de tantas cosas que escuchamos, de tantas cosas que vemos, y tenemos que aprender como María de Betania, a los pies de Jesús, callada, en silencio, esperando a que el Señor me hable, esperando a que el Espíritu Santo me inspire. Es interesante en este punto atender a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en la última cena les dice a los apóstoles: os enviaré al Espíritu Santo que os recordará todo lo que yo os he dicho. Digo que es interesante porque el verbo griego que aparece en ese texto, que nosotros traducimos por recordar, literalmente habría que traducirlo por sugerir. El Espíritu Santo os sugerirá todo lo que yo os he dicho, les dice Jesús. Pero, ¿por qué sugerir? Porque el verbo sugerir en griego es compuesto subgerir, que significa sub desde abajo, gerir, recordar. Literalmente sería: el Espíritu Santo os recordará desde abajo, es decir, os recordará desde dentro, desde el interior, que es donde habita en vosotros,
todo lo que yo os he enseñado. Por eso digo que es muy importante el silencio interior y hacer silencio a nuestro alrededor, exterior e interiormente, porque si no, la voz de Dios que nos habla en el corazón no la podemos escuchar. Ya no digo si tenemos pecado mortal, pero aun viviendo en gracia, si nuestra vida está rodeada de ruidos, esa voz de Dios que nos sugiere, es decir, que nos habla desde dentro, no la podemos escuchar. Dice el padre Leonardo Castellani en un texto muy bonito, en el que habla de la importancia de este sugerimiento interior, de la sugerencia del Espíritu Santo. Dice así: eso es el Espíritu Santo en nosotros. No nos hace grandes filósofos, no hace nada nuevo, nos sugiere, es decir, nos recuerda desde abajo, como dice el texto griego. Simplemente nos sugiere todo lo que Cristo dijo. ¿Y para qué entonces? ¿No basta decirlo Cristo? ¿No basta con que lo haya enseñado Cristo? Y sin embargo, el Espíritu Santo nos lo enseña todo de nuevo. ¿Por qué? Porque una cosa es la voz exterior, otra es la voz interior. Es otra y la misma, porque lo que Cristo nos dice es lo mismo que el Espíritu Santo nos dice. Pero atención, hemos visto que la fe se compone como de dos elementos. Primero, los hechos históricos y la doctrina que nos viene de afuera, de la predicación de Cristo. Después, en un segundo momento, pero al mismo tiempo, la iluminación interior, esa sugerencia interior y el consentimiento que nosotros hacemos colaborando con Dios, que es el consentimiento de la gracia. Sí, acepto esto que se me ha dicho. Y movido interiormente por esa sugerencia del Espíritu Santo. Sigue diciendo el padre Castellani: ¿cómo creerán si no oyen?, dice San Pablo. ¿Y cómo oirán si no hay predicador? La fe viene del oído. Claro que sí, si no hay predicadores que prediquen el mensaje del Evangelio, ¿cómo va a creer la gente? Si no hay predicadores, no pueden escuchar lo que no se predica. Pero, atención, porque de hecho, dice el padre Castellani, vemos que la predicación en algunas personas, no hace ningún efecto. Porque un hombre puede llevar un caballo al río, pero ni 10 hombres pueden hacerlo beber si no quiere. O mejor dicho, no es que no haga ningún efecto, es que hace a veces efectos contrarios a la fe, efectos de resistencia en muchos corazones. Hasta aquí el padre Leonardo Castellani. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto el padre Castellani? Que incluso la predicación exterior, la palabra exterior, en algunos no hace ningún efecto, sino que incluso puede hacer efectos contrarios a la fe. Porque si bien es importante la predicación, si bien es importante la palabra externa, si bien es importante la enseñanza desde afuera, si no hay ese sugerimiento desde dentro, que es lo que hace el Espíritu Santo con este don de consejo, nos ilumina, nos inspira, como decíamos antes, no hay nada que hacer. Una vida cristiana sin la inspiración del Espíritu Santo, sin esa ayuda interior del Espíritu Santo, al final es un mero formalismo que acabará vacío y sin frutos. Por lo tanto, claro que hay que procurar escuchar buena doctrina, buenos predicadores, leer buenos libros, pero si interiormente esa inspiración del Espíritu Santo no está en nosotros porque nos cerramos con falta de docilidad a la acción de Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles serán los vacíos de nuestra vida? Por lo tanto, queridos hermanos, y con esta reflexión terminamos, seamos muy cuidadosos en el recogimiento interior, en la vida de oración, cada uno según su vocación. No reza lo mismo una madre de familia,
un monje, un misionero, una contemplativa, pero seamos muy delicados con Dios en el recogimiento, en el silencio interior, en la vida de oración, en la fidelidad a las pequeñas gracias que Dios nos va dando, para que cuando el Señor actúe, el Espíritu Santo actúe en nosotros con ese don de consejo en nuestro interior, podamos inmediatamente corresponder a esa gracia, a ese don, y actuar en cada caso concreto dirigiéndonos al fin de la vida eterna para no desviarnos y perdernos eternamente en el infierno. Fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu